bienvenidos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes desde acá, desde el canal CNC de Ibagué, Tolima, y también para el mundo. Es una alegría en estar nuevamente con ustedes, ofreciendo lo mejor del panorama internacional y mundial. Les habla el especialista Juan Carlos Huertas Aramendis. En el programa de hoy vamos a tener lo siguiente. Son 3 temas. Uno, una breve historia de las pandemias como introducción, porque es demasiado extenso. 2, vamos a ver también lo relacionado con la neurolingüística y el coronavirus. Y 3, una visión general que lo he determinado, lo he llamado coronavirus frente versus el mundo. Entonces vamos a iniciar con esta parte introductoria que es de la breve historia de las pandemias. Parto de la Edad Media con la tuberculosis, la viruela, la peste antonina, que vino en el año 165 a 180. En Roma, por ser un puerto donde ingresaba gente de todas partes, llegó a morir alrededor de 2.000 personas por día, bastante alto para la época. Y traigo a colación una parte de anécdota muy bonita que es relacionada con el emperador Marco Aurelio, quien dio un gran ejemplo de solidaridad. Eso sí era verdaderamente políticos, con los pueblos pobres, con los niños y los esclavos. Este emperador subastó todos sus bienes para darle de comer a todo este pueblo. Además trabajó mucho y orientó unas políticas democráticas para acabar con esa desigualdad tan tremenda que existía. Además traigo a colación unas frases que actualmente, a pesar de tantos siglos, salen. Él dijo esto: no digas nada si no es verdad. Completamente lógico, trascendental. No hagas nada si no es conveniente. Lo mismo, unas grandes enseñanzas. Y continúo con la historia. Luego viene la peste Marsella en 1720, la influencia H1N1 en 1957, el SIDA en 1981 y el ébola, de la más reciente, en el 2011. Conclusión de esta breve historia es que no es la primera
pandemia ni va a ser la última, sino que hay que convivir con esto que trae consigo el mismo desarrollo de la humanidad. El segundo punto es sobre la neurolingüística, y sobre esto es interesante mirar lo siguiente. Uno, este es un virus que no es tan peligroso, puesto que el 80% lo siente, el 15% le da fuerte, el 5% quien se infecta va a cuidados intensivos y solamente el 2% muere. Esto para quitar ese miedo y todas las cantidades de cuestiones que se dicen sin ningún fundamento. Esto es netamente bien establecido por los grandes científicos que conocen la materia. Segundo, el poder del cerebro, lo que se refiere a las emociones, que de él depende el sistema inmunológico. Interesante tenerlo en cuenta, que tiene que ver precisamente con las defensas de nuestro cuerpo. Y para uno de los aspectos importantes de esta pandemia, para cuidarnos mejor, es tener unas buenas defensas. Y aquí unos consejos interesantes, también muy resumido porque el tema es bastante extenso. Para primero tener una mente activa positivamente. Así el cerebro produce una cantidad de hormonas que van a fortalecer este sistema de defensa inmunológico. 1. Ser selectivo en las informaciones. Solo ver y escuchar noticias que sean verídicas, saludables. Ojo, no tanto esas noticias que permiten acentuar ese concepto de miedo, de derrumbe, porque esto es perjudicial para la salud. Tercero, tener en la cabeza cantidad de cosas que produzcan miedo. ¿Qué hago? ¿Por qué? Angustia, desesperación. Eso genera una cantidad de estrés y el cerebro produce unas sustancias neuronal llamada cortisol que ataca las defensas y el sistema inmunológico. Entonces usted está produciendo precisamente estas sustancias que son completamente perjudiciales. Y entonces así, por lo tanto, si usted no tiene defensas, el virus se hace letal y peligroso. Segundo, realizar actividades que deben tener con un buen ánimo y estar bien tranquilo. Tercero, haz actividades que produzcan bienestar. Cumpla así pequeños logros. La gente que lo rodea, que le dé estas, cuando hable, no de cosas, sino de alegrías, de bienestar, de placer. Todo esto produce precisamente la dopamina.
Todas estas prácticas, tercero, practicar ejercicios, cualquiera que sea. Por ejemplo, si está en la cama, pues puede hacer ejercicio de piernas, de brazos. Si está en una silla de ruedas, se puede hacer también ejercicio. Si puede caminar, camine. Es decir, es indispensable el asunto del ejercicio para realizarlo. Ejercicio primero con estiramientos y luego el fortalecimiento de las diferentes partes del cuerpo. Estos ejercicios produce endorfina, que también sube las defensas. El ánimo constante, que bien estar mejorando, esto produce oxitocina, alimentación sana, agua. En la parte de agua les voy a dar una fórmula así, que es el peso dividido entre 10. Si usted pesa 80 kilos, lo divide entre 10, da 8. Es decir, que usted puede consumir como mínimo 8 o tiene que consumir 8 vasos de agua diarios. Frutas, cítricos que producen vitamina, sandia, verduras, miel, nada de azúcar. Todo eso produce serotonina, propóleo, té verde, ojo con la grasa. Todo esto relacionado con una buena alimentación produce serotonina. Son sustancias que ayudan a fortalecer ese sistema inmunológico para elevar las defensas. Estos consejos son básicos. Bien, recuerda que no se sabe el tiempo, pero que dure la pandemia, pero sí es necesario tener en cuenta todos estos consejos para realizarlos. No solamente escucharlos y así que sí, sino llevarlos a la práctica. Bueno, ahora pasamos a esta parte central del tema de hoy. Esta parte central tiene que, y la denomino coronavirus versus el mundo. Bueno, esta pandemia nos ha dejado una radiografía muy completa sobre los dos regímenes políticos. Económicos, sociales y democráticos. Por un lado, el régimen progresista, que tiene un gran contenido, políticas, sociales, democráticas y de igualdad. Y por otro lado, el neoliberalismo, capitalismo salvaje, que se enfoca centralmente solamente en la parte económica y por eso es el llamado capitalismo salvaje, en donde el dinero está por encima de la vida. Así se vio, esto que lo repetimos varias veces, y así se dio en el mundo entero. El dinero por encima de la vida. Clásico lo que se vio en Europa, lo que se está viendo todavía en Estados Unidos, lo que se está viendo
tan terrible en el Brasil, en donde precisamente por ir en contra de estas medidas se está perdiendo muchas vidas. Segundo, se está dejando claro que la salud y la educación son derechos humanos universales, claramente demostrado, claramente, porque esto se repite mucho, pero desafortunadamente no se le pone tanta atención. Y esto ha demostrado cómo el sistema de salud a nivel mundial está muy mal ubicado, muy mal trabajado. En los países que no son uno ni dos, en donde el sistema de salud fue privatizado y está privatizado, ¿cómo le fue con la pandemia? Mal, mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la misma privatización. Es un derecho. Y como derecho hay que luchar porque tenga más igualdad. No sea únicamente la salud para la gente que tiene plata. No, es un derecho universal, es un derecho sagrado. Entonces, esto ha dejado muy mal parado a todos estos medios, a todo esto relacionado precisamente con la salud. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que estos tres elementos sociales son fundamentales, como es la salud, como es la educación, que también ha descubierto todas las valencias, y como es también la democracia, en donde por ningún lado en estos países neoliberales se vio absolutamente ninguna cuestión de solidaridad, que uno vea que bonito. Bueno, vamos a tomarnos un tinto en nombre de todos estos campesinos colombianos que hacen delicioso este café. Qué delicia de café, y es de Colombia, y es de nuestros campesinos. Entonces, esos derechos universales deben de buscar precisamente una mejor igualdad. Y eso lo vimos exactamente, no solamente acá en Ibagué, en la vereda, en el pueblo, en el municipio, en el país, sino a nivel de mundial, en donde debido precisamente al confinamiento ocasionó desafortunadamente problemas sociales grandes, pero como estamos viendo una radiografía, dejó bien claro que en el mundo entero hay mucha desigualdad y que hay mucho desempleo y hay mucha gente que no tiene absolutamente nada para comer. Tercero, la privatización es una política honesta, donde la salud quedó en manos de lo privado. Lo vimos absolutamente claro en los países países precisamente con potencia, como es
Italia, como es Francia, como es España, como es Inglaterra. Y estamos viendo cómo Alemania no le pegó tan duro precisamente porque allá la salud es estatal y para todos. Hizo una gran diferencia de eso, que la salud es para todos. Saliendo de la pandemia, inclusive lleva 3 semanas, ya completamos 4 semanas, con fútbol sin público. Y la mayor parte funcionando su economía. Todo esto ha hecho que quedara muy claro, muy al descubierto, puntos como son interpretar a nivel mundial, interpretar lo que está sucediendo. Segundo, investigar. Aquí desafortunadamente vuelvo a tocar los medios de comunicación oficial están completamente comprados y ellos nunca entregan informes reales ni verídicos que tengan que ver con la pandemia. ¿Por qué? Porque tienen que estar de acuerdo precisamente con el régimen que los guía. Por eso es importante tener todos esos conceptos bien definidos y claros, es a través de las redes sociales. Tercero, conformar en una forma, en un aspecto bien organizada, una nueva sociedad. Esto ya se viene, lo estoy prediciendo precisamente en el día de hoy, se viene cantidad de movilizaciones a nivel del mundo. Lo acabamos de ver con un inicio que fue el racismo en los Estados Unidos, que se extendió en el mundo. Y lo vamos a ver dentro de muy poco, toda una lucha en contra de estas políticas económicas que lo que buscan es la desigualdad. Entonces, por una nueva sociedad con objetivos claros, políticas claras, que vayan fortaleciendo el Estado. Se vio a nivel mundial de cómo el capitalismo salvaje viene con todas esas políticas económicas, debilitando cada vez más y más el Estado. Y lo que nosotros necesitamos es organizar un Estado fuerte, organizar un Estado que en cualquier momento responda por situaciones mundiales como la que estamos viviendo. Y que quede bien claro que es necesario luchar por las políticas sociales. Y por último, un cuarto punto y ya finalizando esto, es necesario en esa visión tener en cuenta lo siguiente, que la corrupción es el cáncer, es verdaderamente un cáncer
y es perjudicial para todo el mundo. Se vio también que en Europa ese apoyo gubernamental, estatal, a la población menos desprotegida, le llegó. Ustedes hubieran visto los mercados que reciben en Europa, más los mercaditos que reciben aquí en Colombia. Es abismal. A pesar entonces, seguimos y se sigue diciendo que desafortunadamente nos duele, pero hay que decirlo y hay que manifestarlo. Colombia es el país más corrupto del mundo y no tiene precisamente esa visión como social, como democrática, para poder ayudar y colaborar con tanta cantidad de gente, porque tenemos un buen número, pasa yo creo de entre 45 y 50% en estos momentos de gente sin empleo, gente que vive del día a día, gente que vive vendiendo sus cositas para poder comer, para poder subsistir. Eso se vio claramente. Y entonces, ¿cuáles fueron las cosas generales que trajo la pandemia a descubrir? Uno, completamente los dos sistemas, bien claros y bien definidos. Bueno, ustedes y mucha gente me ha preguntado, ¿y qué de bueno? Que esclareció muchas cosas. Segundo, que quedaron y hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que organizar. Y el comienzo tiene que ser inmediato, y así se va para que esto tenga una evolución. Y como último, me dijeron, bueno, y entonces, ¿quién ganó? Pues mire, como los de siempre, esta pandemia ganó precisamente los dos dueños de la informática mundial. Ellos los que ganaron. ¿Por qué? Porque el asunto del internet, más toda la cantidad de informática y que ellos manejan a nivel del mundo, se disparó. Entonces ellos, lo que es la vida, a ellos les llegó absolutamente todo este espacio para poder producir absolutamente mucho. Imagino que están muy felices. Bueno, hoy hemos terminado este programa. Vienen otros como es la economía mundial, viene otro como es lo relacionado con América Latina, y viene unos programas de neurología muy interesantes para tener en cuenta para la vida. Bueno, entonces hasta una próxima y que se cuiden mucho. Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico.
Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal